Y bueno, ahora te invitamos a que escuches la poderosa palabra de Dios en la voz de Juan Germán Ortiz. ¿De qué manera puedes tú tener un milagro? ¿Qué es lo que tienes tú que hacer para que tu vida cambie y puedas tener ese milagro que tu vida necesita? Te invito pues a que escuches este poderoso mensaje. Ese es tu programa, Creyendo lo Imposible. Entonces el pasaje es Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Déjenme decirles, quedar ciego hizo de él un mendigo, hizo de él un pordiosero, una persona que estaba tirado allí a la vera del camino, esperando, dependiendo que los demás le pudieran ayudar con algo. Pero déjeme también decirle que más grande que su mendicidad es su anhelo de volver a ver. Hay algo que no se ha apagado dentro de Bartimeo, y es el deseo de volver a ver. Ahora, volver a ver, implicaba nada menos que tener un milagro, experimentar un milagro, tener un milagro. Y máxime que Jesús va pasando por Jericó. Es más, no volverá a pasar por donde Bartimeo ha estado pidiendo limosna. La realidad es que todos necesitamos un milagro en nuestra vida. De una manera, de otra manera, todos, por la forma en que vivimos, por la forma en que nos sentimos, por la forma en que estamos, simplemente necesitamos un milagro en nuestra propia vida. Yo quiero decirle a usted que me escucha que tener un milagro es posible, como lo es para Bartimeo. Bartimeo llega a tener el milagro que su situación, que su oscuridad, que su vida necesita. Y la pregunta que yo quisiera responder a la luz del pasaje es: ¿cómo Bartimeo tiene un milagro? ¿Cómo es que Bartimeo llega a tener ese milagro que en su vida él necesitaba? Y déjeme entonces decirle tres cosas que yo veo claramente en el pasaje. La primera: para tener un milagro debes saber lo que quieres. Hay dos cosas que veo en el pasaje en relación de esto. Por ejemplo, un milagro implica querer la atención de una persona divina. Fíjate lo que dice. Dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. No podía ver, pero puede oír. Y cuando oye que el que va pasando por allí por el camino es Jesús el Nazareno, simplemente comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, hijo de David. Déjame decirle que en nuestros días hay una enfermedad sumamente grave, más grave podríamos decir que el mismo SIDA, más grave que el mismo cáncer, más grave que la misma tuberculosis. Es una enfermedad grave que a veces invade a las personas y se apodera de ellas. Es una enfermedad que es conocida como la enfermedad del destino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona en un momento dado acepta su condición, su situación, como si fuera su destino, estar como está, ser como es. Y es una enfermedad que está presente en muchas personas.
Yo quiero decirle que Bartimeo es una persona triunfadora, porque lo que va a obtener depende de él. Lo que va a obtener depende de él. Y tenemos que reconocer que el triunfador es aquel que lo que se logra en un momento dado depende de él. Hay perdedores, hay gente que es perdedora, que se ve como perdedora, que va por la vida como una perdedora. ¿Y qué pasa con esta gente? Es gente que cree en la mala suerte, es gente que piensa que algo malo simplemente le cayó encima y que no se lo puede sacudir. Me llama la atención cómo la fe es capaz de hacerle ver lo que personas con los ojos abiertos, simplemente teniendo una visión, no son capaces de ver, como eran aquellos que estaban por ahí cerca. Simplemente su fe hace que vean lo que los demás no ven. Y entonces a Jesús, al que va pasando por ahí, no solo le grita a Jesús, sino lo reconoce como el Mesías prometido, cuando sencillamente le llama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero decirte que en la vida todos tenemos problemas. No hay nadie que no tenga problemas. Cuando yo voy a la Biblia, yo descubro que cada milagro en la Biblia comenzó con un problema. Es decir, se da el problema y entonces, como respuesta a ese problema, se produce un gran milagro. Por eso yo quiero decirle a usted que si usted tiene un problema, usted es un candidato a un milagro. Si usted tiene problemas, entonces ¿qué debiera de hacer? Animarse, porque usted es candidato a un milagro. Y aquí tenemos a uno que tiene un gran problema y sencillamente es un gran candidato a un gran milagro. Quiero decirle algo más. Un milagro implica querer la ayuda de una persona divina. ¿De qué le estoy hablando? Para tener un milagro debes saber lo que quieres. Bartimeo quiere la atención de una persona divina, pero quiere la ayuda de una persona divina. Hay gente que está donde está porque no se deja ayudar, porque son gavinos barrera que no entienden razones y simplemente ellos no se dejan ayudar. Fíjate lo que dice la palabra. Él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Déjeme decirle que no escogí ser mexicano. Yo soy mexicano porque pues aquí nací. Me explico, llamo a México y estoy comprometido con México, pero así que yo hubiera escogido ser mexicano, pues les echaría mentiras si yo les dijera semejante mentira, me explico. Pero déjeme decirle que al ir creciendo, yo tuve que escoger cuál es la actitud que voy a asumir ante la vida. Y aquí tenemos a un Bartimeo que la miseria en la que está, la ceguera en la que está, que es una piedra de tropiezo, él tiene la decisión de convertirla en un ladrillo de construcción. Yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos de hacer. Hay circunstancias que no podemos cambiar, estoy de acuerdo, pero hay algo que sí podemos cambiar, es nuestra actitud. Déjeme decirle que yo no puedo cambiar a Dios con la oración, pero sí puedo cambiar yo en un momento dado. Y eso es lo que sencillamente Bartimeo está haciendo, cambiando la miseria en que se encuentra, que es una piedra de tropiezo en un ladrillo de construcción. Hay una creencia que está en los huesos de Bartimeo, y es la creencia que él no nació para ir por la vida con la mano extendida. Déjeme decirle que hay gente que va por la vida con la mano extendida, a veces pidiendo una gota de amor, pidiendo un momento de compañía, pidiendo un rato de placer, siempre con la mano extendida, a veces pidiendo dinero aquí, pidiendo dinero allá. Es más, la gente te ve y ya sabe que vas a pedir algo en un momento dado. Pero hay una creencia que corre por los huesos de Bartimeo, de que él no nació para ir con la mano extendida. Es indiscutible que Bartimeo, pudiendo maldecir, y es fácil maldecir, no cuesta mucho trabajo maldecir, y en vez de maldecir la oscuridad en que él se encuentra, lo que está haciendo es encender una vela cuando él se decide a pedir ayuda, a tener la ayuda que él necesita.
¿Quieren ustedes identificar a un triunfador? Busquen a una persona. Y esa persona la van a distinguir porque esa persona ante una situación siempre va a decir, debe haber una forma mejor para hacerlo. Y nunca se va a dar por vencido, nunca va a aceptar el status quo. Un triunfador nunca lo va a aceptar, nunca va a pensar que está acabado. Déjeme decirle que un perdedor siempre va a decir ante una situación, bueno, es que siempre lo hemos hecho así. Y hacer las cosas de la misma manera, déjeme decirle que es tener los resultados de la misma manera. ¿Por qué no cambiamos? Porque seguimos haciendo las cosas de la misma manera, nos seguimos anidando en el mismo hueco, seguimos comiendo lo mismo, nos seguimos bañando en el mismo rincón, seguimos roncando de la misma manera, nos seguimos peinando de la misma forma, nos ponemos los zapatos de la misma manera, siempre hacemos todo de la misma manera, no somos capaces de intentar algo nuevo, que nos produzca algo nuevo. Eso es lo que Bartimeo está haciendo. Lo de la misma manera para Bartimeo es que él siguiera sentado allí junto al camino, con la mano extendida, mordiendo el polvo, metido en su capa. Pero sencillamente él está dispuesto a hacer las cosas de otra manera. Déjeme decirle que mientras otros esperan, y hay mucha gente que está esperando el éxito, y allí va a estar, y allí va a seguir esperando el éxito, el triunfador se levanta y entonces se enfrenta el desafío. ¿Por qué Bartimeo es un triunfador? Porque es capaz de levantarse, no es capaz de estar esperando a que le caiga la manzana, es capaz de treparse al árbol que tiene más fruto y buscar el fruto que quiere. El triunfador se levanta y enfrenta el desafío. Déjeme decirle la segunda cosa. Para tener un milagro debes declarar lo que quieres, declarar que quieres una misericordia, declarar que quieres una misericordia. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien dijo que lo que nos daña no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos acontece. Por ejemplo, a Bartimeo le daña dejar de clamar. Siempre van a haber personas que tú quieras, que ellos van a querer que tú sigas en la misma situación en que estás. Aquí tenemos unos que cuando él gritaba, Jesús, Hijo de David, venían y lo callaban, pero él hacía algo, volvía a gritar. ¿Qué quieren algunos? Que tú sigas en el hoyo donde estás y como estás. Ahora, déjame decirte que el asunto no es si tú tienes tapas en la vida, si tú tienes topes, si tú tienes obstáculos. Déjame decirte que esa no es la discusión. Todos, absolutamente todos, hasta el rey David tenía tapas, ¿me explico? Saúl tenía tapas. Sin embargo, David triunfa, Saúl fracasa. ¿Por qué? Porque Saúl no mueve las tapas, porque David mueve las tapas, David triunfa. Ahora todos tenemos tapas, que nuestra abuelita nos dijo, que nuestra mamá nos dijo, que nuestra familia nos dijo. Los primeros que le ponen tapas a David es su propio padre cuando lo olvida, sus hermanos que no lo quieren. Pero ¿qué hace David? David no dice, bueno, pues que sea la voluntad de Dios, sino lo que hace es mover la tapa y crecer. La pregunta no es si tú tienes topes o tienes tapas, la pregunta es ¿qué vas a hacer con ellas? Aún Bartimeo tiene cuando menos 3 tapas. Una tapa es ser ciego, la otra es ser un mendigo, la otra es tener gente que no quiere que le clame a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Bartimeo? Levantar las tapas cuando declara lo que quiere. Yo quiero decirte que un milagro es igual a volver a empezar. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo no hubiera vuelto a clamar? Bueno, sabríamos de una persona que nació viendo, perdió la vista y murió ciego. Así sería la historia de Bartimeo, pero no es la historia así. La historia dice que Bartimeo nació viendo, perdió la vista y un día la recobró. ¿Por qué? Porque volvió a empezar. El problema no es fracasar, hermano. No hay persona que no fracase. La materia prima del éxito es el fracaso. Cuando estás fracasando, estás intentando algo y muy probablemente estás cerca del éxito. El éxito, dijo alguien, que está a la vuelta de la esquina, y es asunto de llegar cuando eres capaz de volver a empezar.
Bartimeo está preparado para tener un milagro porque cree en milagros. Déjeme decirle que Dios decide por lo que vamos a pasar, ¿de acuerdo? Pero nosotros decidimos cómo pasar por ahí. Y eso es lo que Bartimeo está haciendo. Bartimeo quiere nada menos que una maravilla. No se conforma con otra cosa. Por eso yo le quiero decir que cada problema es una oportunidad. Si usted lo ve con los ojos de la fe y deje de estar llorando y quejándose y andar poniéndose esa loción que huele a vinagre, ¿me explico? Pues tenga fe y reconozca que cada problema es la oportunidad para que doble su rodilla y le pida a Dios un milagro. La última cosa, para tener un milagro debe recibir lo que quieres. Hasta eso. Hay gente que le pide un milagro, Dios se lo da y luego no lo recibe. Hay gente que así se las gasta. Déjeme decirle, recibir lo que quieres implica soltar pronto. Soltar, dirás tú, bueno, pero ¿soltar qué? Bueno, Bartimeo tenía que soltar. Si quieres recibir, tiene que soltar primero. Jesús, deteniéndose, ya es un milagro que se detenga. Mandó llamarle, ya es un milagro que le mande llamar. Dice que llamaron al ciego. ¿Quiénes? Aquellos mismos que lo estaban callando. Ahora andan de corre, ve y dile. Y le dicen, ándale, levántate que te está hablando. Y él entonces, fíjense, arrojando su capa. No dice que la dejó, no dice que se le olvidó, dice que la arrojó. Se levantó y vino a Jesús. Me llama la atención cómo la necesidad detiene a Jesús. Pero también me llama la atención que la fe bota el manto de la autosuficiencia. Usted tiene que aprender a soltar, sí, yo no sé de qué está aferrado o de qué está aferrada, me explico. No sé de qué está agarrado o agarrada, si me explico. Lo que sí sé es que la fe es capaz de botar. Y aquí tenemos a un Bartimeo que tenía una capa, era su protección, seguramente para las noches de frío. Pero llegado el momento, esa capa le estorba y entonces la bota simplemente. Hay una capa que se llama la capa de la autosuficiencia, que nos creemos muy acá, ¿me explico? Casi capos, ¿me explico? Caminamos y usamos las playeras, London y quién sabe qué, ¿me explico? Déjeme decirle que sencillamente hay que botar el manto de la autosuficiencia. Dice que arrojando su capa, es un gerundio, arrojando, o sea que le dio cuerda. Estaba leyendo en relación de David Livingstone, un explorador misionero en el África. Después de orar 3 horas y estarle pidiendo a Dios, ¿saben lo que le dijo a Dios? Le dijo, Señor, si tienes algo mejor para mí, anula mis peticiones. Y yo creo que siempre Dios va a tener algo mejor para mí. No obstante, 3 horas de peticiones que nosotros le hayamos hecho. Yo quiero decirle que con fe todo es posible, pero también quiero decirle que sin fe nada es posible. Y quiero decirle que lo haré ha conseguido milagros. Haga su parte, haga su parte, haga su parte y deje entonces que Dios haga la suya. Y tenga la seguridad que Dios va a hacer el milagro que usted necesita, porque sencillamente Dios, cuando usted suelta lo que simplemente ha estado aferrando, entonces Dios es capaz de bendecir. Y el último punto, déjeme decirle que debemos recibir lo que quieres implica seguir pronto. Eso es lo que hace Bartimeo. Después de que recobra la vista, dice que seguía a Jesús. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero decirle que solo en Jesús podemos recobrar lo perdido. Yo no sé qué perdió usted alguna vez en su vida, pero le puedo asegurar una cosa, que en Jesús usted puede recobrar lo perdido. No es lo que te pasa a ti, sino dentro de ti lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, no lo que me sucede en torno mío, sino dentro de mí. Y dentro de Bartimeo hay un impulso ahora que puede ver, que ha recobrado la vista. Es el hecho de seguir a Jesús no porque Jesús es el que dice grandes cosas, sino porque es el que hace grandes cosas. Déjeme decirle que hay un autor que dice, él pudo
haber predicado largos sermones acerca de la dignidad del trabajo, de la tentación, de cómo disfrutar la vida, de la inmortalidad del alma, del valor de los niños y del hecho de que Dios contesta las oraciones. En vez de eso, él trabajó en la carpintería. Él se encontró con la tentación en el desierto y la venció. Él iba a fiestas y se reía con otras personas felices. Él resucitó a los muertos. Él se detuvo para amar a los niños y después que oró, el poder del Señor estaba presente. Él pudo haber hablado por largo rato y con voz fuerte acerca de la necesidad del hombre de ser aceptado por otros, acerca del valor de las mujeres, de la bendición, de la humildad y de la igualdad de los hombres. En vez de eso, él lloró en la tumba de un amigo. Él trató a todas las mujeres con un respeto profundo. Él tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él dio su tiempo a los pobres y a los marginados. En vez de hablar acerca de cómo podía transformar vidas, él hizo de una prostituta el primer heraldo de la resurrección. En lugar de predicar acerca de que la gente necesitaba pan, él alimentó a la multitud. En vez de discutir que el espíritu es más fuerte que la materia, él caminó sobre el agua. En vez de decirle a la gente lo malo que es ser paralítico, él dijo: levántate, toma tu lecho y camina. En vez de decirle a la gente que debía perdonar mientras estaba siendo escupido y moría, él oró: Padre, perdónalos. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Lo que sé es que usted necesita ponerle nombre a su milagro, al milagro que usted necesita. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir igual? ¿Seguir en la misma condición? ¿Acostumbrarse a como ha estado yendo y viniendo? ¿O qué va a hacer? Yo le quiero animar para que hoy se decida a tener el milagro que le hace falta. Si usted lo puede creer, usted lo puede tener. Si es capaz de confiar en Jesús y es capaz de creer lo imposible. Déjeme decirle que usted, para tener un milagro, debe de saber lo que quiere. Si usted sabe, ya ha ganado bastante. Pero también debe declarar lo que quiere, decírselo al Señor. Pedirle, por ejemplo, misericordia en primer lugar y en segundo lugar una maravilla, el milagro que le hace falta. Pero también para tener un milagro debe estar dispuesto a recibirlo. Y recibirlo implica soltar, confiar en Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Pero además implica que usted le siga con un sentimiento de gratitud, con un sentimiento de agradecimiento, seguir a Jesús. La pregunta es: ¿qué va a hacer? Yo le animo para que le ponga nombre a su milagro, al milagro que usted necesita, y que en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, usted le diga a Dios: Dios, yo quiero que me haga, Señor, este milagro, y estoy dispuesto a pagar el precio. Y ten la seguridad que Dios habrá de darte lo que necesitas, lo que te hace falta, lo que puede cambiar tu situación, lo que puede darte lo que hasta ahora no has podido tener. Su amor enjugará las lágrimas. Espero que hayas podido identificar ese milagro que tu vida necesita, ese cambio, ese giro radical que tú puedes dar a partir de este momento, contando con la dirección de nuestro poderoso Señor Jesús. Si te has decidido a cambiar esa circunstancia difícil, llámanos aquí a Zarco número 50. Nuestros números telefónicos son el 5566-1876. También puedes llamar al 5705-1588. Esos números telefónicos están a tu disposición toda la semana. O
o también visítanos aquí en Zarco número 50, estamos muy facilitos de llegar. Estamos cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, cerca de Reforma, el Metrobús, la estación Mina también te trae aquí a Zarco número 50. Te esperamos pues. No le cambies, vamos a un corte comercial y regresamos a tu programa Creyendo a lo imposible.